del momento que está pasando y de lo debilitada que está al hacer ya 2 meses de la desaparición de su hijo. Se acerca a esta plaza a pedir justicia, a pedir que avance la investigación. No va a hablar, pero sí lo van a hacer sus hermanos y también representantes de distintas organizaciones sociales. Fíjense ustedes la cantidad de gente que hay en esta plaza. Es impresionante. Hay gente que se acercó por este pedido de justicia, hay organizaciones sociales, hay organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, todos con el mismo fin, que de una vez por todas sepamos qué le pasó a Santiago Maldonado hace 2 meses. En el lugar ya se encuentran algunos legisladores, está Nicolás del Caño, está Pietra Gala, y las madres de Plaza de Mayo que se van a acercar. Se reunían en Madres y venían todas juntas, así que vamos a poder tener la posibilidad de hablar con algunas de ellas. Va a estar Tati Almeida, alguien que viene luchando y acompañando a la familia desde el primer momento. Y es, la verdad, emocionante ver cómo toda la gente salió de sus casas, a pesar del mal tiempo, se movilizó y está acá presente pidiendo explicaciones. Con respecto al operativo de seguridad, no hay un gran despliegue porque se trata de evitar que haya incidentes. Recordemos lo que pasó hace un mes en la marcha por la desaparición, cuando se cumplía 1 mes que no se sabía nada de Santiago. Para evitar eso no hay un gran operativo, sí hay un operativo de contención, pero nada más. De hecho, la misma familia, cuando convoca la marcha a través de las redes sociales, pide que por favor se eviten todo tipo de incidentes. ¿Por qué? Porque esto lo que suele hacer es tergiversar el fin, tergiversar la movilización, que es que Santiago aparezca y aparezca con todo.
Bienvenidos a Remix de Noticias. Vamos a estar acompañándolos a lo largo de la tarde de este domingo, en reemplazo de Abigail Lasalle, que se ha enfermado. Estamos poniendo su lugar y estamos en vivo desde Plaza de Mayo contándote lo que sucede en esta marcha que se ha convocado a 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, encabezada por familiares y amigos de este joven de 28 años que nada se sabe qué es lo que ha sucedido con él desde el último 1 de agosto en Esquel. Ustedes saben, una causa que ha avanzado lentamente desde un primer momento y ya nos vamos a meter en los detalles, en contarte cómo se ha movido, ¿no? Si es que se ha movido de alguna manera la investigación desde entonces. 2 meses llevamos sin conocer datos ciertos sobre su paradero, pero vamos a contarles lo que está pasando en este momento, lo que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo. Estamos trabajando en vivo desde ahí, porque desde las 15:30 se había convocado esta marcha para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Como decíamos, son los familiares y los amigos quienes encabezan entonces este pedido de aparición con vida. De hecho, ese es el lema de la convocatoria del día de hoy. Pero no va a ser solo en la ciudad de Buenos Aires, se ha convocado también en este mismo horario en distintas plazas de distintas ciudades de nuestro país. A las 15:30 también va a haber una movilización a la Plaza San Martín de la ciudad de Esquel, donde se está llevando concretamente la investigación, ahora con un nuevo juez al frente de esta causa, que es el desplazamiento del juez Guido Otranto. En Córdoba también va a haber manifestación cerca de las 17 y recordemos que en torno a esa hora será Sergio Maldonado quien tome la palabra, será el único orador en el día de hoy. Pero en Córdoba también habrá manifestación en el cruce de Colón y General Paz. En Rosario va a haber marcha también cerca de las 16:30 en la Plaza San Martín. En Mendoza a las 18 en el kilómetro 0. Mar del Plata tendrá su réplica cerca de las 17:30 en el Monumento San Martín. En Neuquén a las 15. Y recordemos también que el pedido por aparición con vida no es solo en nuestro país, también hemos visto en el día de ayer, te lo mostrábamos aquí en C5N, manifestaciones en Milán, en la puerta de Benetton. Recordemos que es un nombre que de alguna manera está implicado, ¿no?, en toda esta situación. Benetton, dueño de las tierras que la comunidad mapuche está reclamando allí en Esquel, donde Santiago Maldonado había sido visto con vida por última vez. ¿Y qué es lo que está sucediendo? A ver, llevamos ya 2 meses desde que se lo vio por última vez a Santiago. ¿En dónde está? Ha sido un pedido que se hizo desde el primer momento, con realmente hipótesis que han sido descabelladas desde el comienzo, porque, a ver, repasemos un poco qué es lo que se decía, ¿no?, en un primer instante. Se hablaba de que se lo había visto, por ejemplo, en Entre Ríos. Esa fue una de las primeras versiones que se conocieron, que se quisieron instalar, ¿no?, que había seguido su viaje Santiago, que estaba paseando por Entre Ríos, que eso había sido declarado por un camionero incluso, ¿no?, que dijo que lo había trasladado hasta ahí. Esa hipótesis, por supuesto, se cayó. Incluso había aparecido un video de un hombre con características similares a las de Santiago, joven, morocho, con barba y rastas. Y al día siguiente, el protagonista mismo de ese video fue quien tuvo que salir en los medios a descartar que se trataba de Santiago Maldonado, ¿no? Dijo, esta persona soy yo. Pero bueno, no fue lo único que se dijo. Recuerden también, se dijo, cruzó a Chile. Después de esta manifestación había sido otra hipótesis que se había instalado, o que se había intentado instalar por lo menos, ¿no?, en los primeros momentos de esta investigación, cuando por el momento se descartaba desde el gobierno, por lo pronto, ¿no?, que se hubiera tratado del accionar de gendarmería. Lo que se decía en ese momento era que Santiago Maldonado había cruzado el río, que hubiera llegado a Chile, donde había estado viviendo algunos meses antes, recordemos, ¿no?, de volver a la Argentina. Pero no solo esta información fue desmentida en su momento por un amigo de Santiago con quien había estado viviendo, sino que también las autoridades chilenas tomaron cartas en el asunto, porque desde las oficinas de Interpol en Chile habían asegurado que no había registros sobre Santiago, que no había ningún cuerpo que pudiera llegar a ser el del joven de 28 años en ningún lugar de aquel país y que no había rastro alguno. Esto fue, confirmado por autoridades de Chile, que sostuvieron entonces que de haber algún tipo de información,
ellos lo hubieran sabido. Pero una de las hipótesis también más descabelladas que se hablaron, y esto lo estamos comentando porque, a ver, vamos a acompañar a lo largo de la tarde esta movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y entonces vamos a repasar qué es lo que ha sucedido desde el comienzo. Esta hipótesis completamente sin sustento que habían intentado instalar. A ver, recordemos la del sacrificio, la hipótesis del sacrificio, que Santiago Maldonado se había ido por sus propios medios, a un modo de sacrificio acordado con la comunidad, ¿no?, mapuche, para beneficiar al líder mapuche Jones Wala, recordemos, detenido. Y según esta hipótesis, se sustentaba en una conducta que habían tenido los perros de rastrillaje entre los días 15 y 16 de agosto. Recordemos que habían estado rastrillando en aquella zona, pero que también ese fue uno de los motivos, ¿no?, por los cuales finalmente se termina decidiendo el apartamiento de Guido Otranto por rastrillajes parciales. Pero bueno, por supuesto, esto ha quedado totalmente descartado, y la hipótesis que más esto sostiene hasta este momento es la del accionar de la Gendarmería. Vamos a ver qué es lo que está pasando allí, cómo se va concentrando la gente, quiénes están llegando a Plaza de Mayo. Está desde allí trabajando Paula Avellaneda. Paula, te escuchamos. Muy bien, ¿cómo estás? Y de a poquito van llegando y hay una gran concentración de gente en la plaza. Por un lado, de legisladores y de gente que pertenece a distintos partidos políticos, pero también mucha gente que salió de sus casas en familia para venir y decir presente hoy en este pedido por aparición con vida de Santiago Maldonado. Sí, pueden ir viendo, nosotros estamos en un corralito de prensa que está armado a un costado del escenario, y acá podemos ver las los distintos funcionarios que fueron llegando, legisladores. Está también Teresa Parodi, van a estar las madres de Plaza de Mayo, que muchas de ellas ya llegaron. Está Nicolás del Caño, está Miriam Bregman, está Marcelo Ramal. Las mismas personas que están presentes hace ya 2 meses pidiendo por la aparición y por el esclarecimiento y por el avance de esta causa, que sabemos que cambió de juez la semana pasada, y esto da una luz de esperanza que se pueda llegar a obtener algo más, algún dato acerca de lo que pudo haber pasado. Ya están arriba del escenario hablando, comunicando cómo se va a desarrollar este acto. Quienes van a estar arriba van a ser los familiares, sus hermanos Sergio y Germán, su cuñada Andrea, y va a estar su mamá. Ella no va a hablar con los medios, por lo menos eso es lo que nos comunican en este momento, porque es lógico, se encuentra en un estado de mucha vulnerabilidad, hace 61 días que no sabe nada acerca de su hijo, y por eso va a estar presente, pero quienes van a brindar algunas palabras son los hermanos, que también vienen encabezando esta búsqueda. Con respecto a la última información que hay con el cambio de juez dentro de la causa, sabemos que él sí se comunicó con los familiares, que les dijo que su objetivo es buscarlo, es saber qué pasó con Santiago Maldonado, y esto por supuesto que fue muy bien recibido por la familia, que no estaba a gusto con cómo estaba llevando la investigación el juez Otranto, y que tenía muchos reproches también a cómo se manejó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando decía que la familia no colaboraba con esta investigación. Volviendo a la marcha, esto surge a través de una convocatoria de la familia, a través de las redes sociales. Y hay algo que hay que destacar y que es muy importante, que pidieron por favor que no haya ningún tipo de incidentes. ¿Por qué? Porque después se tergiversa todo, y esta marcha, que tiene como objetivo pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, termina, como pasó el mes pasado, con detenidos y desviando el interés que tiene esta convocatoria. Y con respecto a la seguridad, tampoco hay demasiado despliegue, sí hay un operativo de contención, pero no demasiado, para evitar justamente que pueda llegar a pasar algo similar a lo que pasó el mes pasado. Bien, recordemos, Paula, fueron 31 detenidos en ocasión de la marcha por el primer mes de desaparición
de Santiago Maldonado, que habían quedado incomunicados prácticamente a lo largo de todo un fin de semana, hasta que el juez accedió a tomarles declaración indagatoria. Luego fueron todos liberados porque se determinó entonces que no habían tenido ningún tipo de responsabilidad, ¿no?, en lo que había sucedido. Incluso se había hablado, mencionado, ¿no?, que había infiltrados en aquel lugar que habían generado esa situación, había representantes de medios alternativos de prensa, y por lo tanto es que hoy se está pidiendo que esta marcha sea con mucha tranquilidad, que cumpla el fin que tiene que realmente cumplir, que es pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y eso es lo que están haciendo en ese mismo lugar. Y si les parece, vamos a sumar, ¿no?, que ya está aquí conmigo Adrián Saloni. Buenas tardes. Hola, Agustina, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un día, como vos lo remarcabas, un día importante para todos los argentinos, donde muchos ciudadanos, ahí lo contaba Paula, se están acercando a Plaza de Mayo. Plaza de Mayo es el centro político del país, sin ninguna duda, y hoy los ciudadanos llegan nuevamente a ese punto para hacerse una pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Adrián, a mí me parecía muy interesante aprovechar esta tarde cuando me enteré que íbamos a estar juntos, ¿no? Digo, estuviste 2 semanas recorriendo Esquel, pudiste conocer cada uno de los lugares que fueron escena de esta situación, y por lo tanto, digo, creo que sos una de las personas aquí en C5N que más conoce lo que ha sucedido en aquel lugar. Sí, nosotros llegamos a Esquel varias semanas después de haber desaparecido Santiago Maldonado. Y cuando uno llega a Esquel, inmediatamente empieza a hablar con los protagonistas, o por lo menos los integrantes de los que participan en la causa. Me refiero al CELS, que es querellante en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, por la causa de Habeas Corpus. También hablamos mucho con Sergio Maldonado y con la comunidad Pulov, con la comunidad mapuche. Recordemos ese 1 de agosto donde Santiago Maldonado estaba respaldando su causa. Él había llegado el 30 de agosto, había llegado a ese lugar a respaldarlos, y de pronto el 1 de agosto se encuentran con ese operativo tan importante. Y empezamos a conocer, ¿no?, a hablar, a entrevistar a los testigos de ese día. Inmediatamente recuerdo, Agustina, cuando empezamos a hablar con Matías Santana, que es un testigo que ya está en la causa, o por lo menos el anterior juez lo había citado para que declare, y Matías Santana lo que señala es esto: que Santiago Maldonado no llegó a cruzar el río, que gendarmes lo tomaron en esa zona tan sensible, porque ahí se lo vio por última vez. Él la cuenta, y varios testigos más que ya declararon, que ahora seguramente el nuevo juez los va a citar. Me refiero a Gustavo Geral, como 3 gendarmes o un grupo de gendarmes lo encierran, lo golpean. Él dice que ve un bulto de color celeste, una persona. Y él, cuando yo le hago esta pregunta, ¿por qué celeste? Porque reconozco mi campera. Claro. Unas horas antes, Matías Santana le había prestado a Santiago Maldonado la campera celeste. Matías Santana es el joven de la comunidad mapuche que tiene 20 años, que es quien dice haber visto todo esto a través de sus binoculares, ¿verdad? Correcto. Y que de alguna manera en los últimos días se ha determinado que esos binoculares no están entre sus pertenencias porque los tendría Gendarmería también. Los tendría Gendarmería. ¿Y cómo supimos esto? A través de la pericia de los celulares, de los teléfonos. Hay muchos audios de WhatsApp entre gendarmes donde allí queda acreditado que los binoculares se los llevó la Gendarmería. Es muy importante la pericia que arrojaron los celulares, pero atención con esto, porque cuando se empezó a criticar al juez Otranto, se lo empezó a criticar porque él ordena el allanamiento de la Policía Federal al Escuadrón 36 varias semanas después. No va el 2 o el 3 a retirar los celulares de los gendarmes, sino va 2 semanas después a ese escuadrón, ¿no? Bien, vamos a tomar contacto nuevamente con lo que está sucediendo en Plaza de Mayo. En otro punto está Mariano Hamilton. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Aquí estamos en Plaza de Mayo. Se convocó bastante gente teniendo en cuenta las condiciones climáticas, y está comenzando el acto en este momento con la emisión de un video, y después va a hablar Sergio Maldonado. Y veremos qué es lo que sale de acá, y veremos qué efecto surge la presión que tiene la gente sobre lo que va a venir de aquí en más con todo lo que estaban hablando ustedes, que es la causa judicial. Mariano, ¿cuál es el clima que se está viviendo en estos momentos? Hay mucha gente, por lo que nosotros estamos observando. Tenemos una cámara desde arriba de la plaza,
y prácticamente ya está llena. ¿Qué estás viendo vos desde tu punto? Bueno, vamos a retomar en minutos el contacto con Mariano Hamilton, periodista de aquí de C5N, trabaja junto al Gato Silvestre y también ha seguido de cerca la causa, este caso que conmociona a todos los argentinos, y creo que aprecian lo mismo que yo, ¿no? Agustina, hay mucha gente. Contundente la presencia, a pesar de la lluvia, a pesar de que no es el día ideal para estar en la calle, a la gente no le importa. El pedido por Santiago Maldonado es lo que estamos viendo. Hace un mes se congregaron 300.000 personas. Estábamos repasando también más temprano los distintos puntos de concentración. ¿Sí? Ahora 15:30, el punto principal de concentración es Plaza de Mayo, convocado por amigos y familiares de Santiago Maldonado, pero no es el único lugar donde pueden participar quienes quieran sumarse por este pedido con aparición con vida, ¿no?, de Santiago. Yo te quería preguntar un tema, ¿no? Porque hay un nombre que ha empezado a sonar también en las últimas, no en las últimas horas, pero sí en las últimas semanas, y es el de Emanuel Echazú, ¿no? Una persona que aparentemente está entre los principales investigados y que se está investigando efectivamente qué nivel de responsabilidad ha tenido entre todos los gendarmes, entre los 60 gendarmes que han participado de aquel operativo. Claro, sí, es un hombre clave en la investigación, Agustina. ¿Qué pasa? Cuando el Escuadrón 36 de Esquel y el Escuadrón 37 del Bolsón llegan a la Ruta 40, bueno, obviamente ellos, la orden era principalmente de despejar la ruta. Ahora, ¿por qué ingresan al campamento mapuche? Ellos no tenían la orden. El juez había ordenado liberar la ruta, pero no ingresar al campamento mapuche. Bueno, ahí ya hay un acto de ilegalidad, porque ellos no tenían permiso para entrar allí en ese campamento. Lo que sabemos es que no solo ingresan 6-7 gendarmes, ingresan aproximadamente 30, pero sí entre 6 y 7 son los que más cerca están a la orilla, se ubican en la orilla del río Chubut. Y Echazú, que es el que vos me estás haciendo mención, Echazú es el que aparece con la escopeta en una foto, en un registro fílmico, subiendo del río hacia la Ruta 40, y se le ve con una herida en su rostro. Claro, y ahí están las sospechas, ¿no? Porque para algunos investigadores y la hipótesis, este hombre habría actuado con violencia ante recibir quizás un piedrazo o alguna agresión de algún manifestante, ¿sí? Por eso es importante lo que haya declarado él ante el anterior juez. Me imagino que Gustavo Geral a Pablo Echazú lo va a citar a declarar para que cuente su posición, a dónde estaba, si se enfrentó con algún manifestante, si él también tomó una piedra o hizo algo contra Santiago Maldonado. Las sospechas están, y además él había dicho que no había llegado hasta la orilla, que él se había quedado en la ruta. Mentira. Pero es evidente a través de los registros fílmicos. Que estaba ahí, que estaba en esa zona. Y además es la misma persona que tiene una doble fractura de maxilar, que 24-48 horas después de todo este hecho, incluso pidió una licencia médica, ¿no? Él se había apartado momentáneamente, lo cual también había sido sugestivo porque algunos de estos gendarmes habían dejado de prestar servicio, automáticamente sucedió todo esto, ¿no? Muy extraño, y ahora vamos a reflejar este punto que estás haciendo mención, Agustina, y está Paula Avellaneda. Paula, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos acá con Manuela Castañera y se vino a manifestar, como toda la gente lo hizo en este día, por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad que justo estábamos hablando un día domingo con lluvia, difícil, pero la gente llega a la plaza igual porque creo que hay una conciencia generalizada que estos derechos y que la aparición con vida de Santiago Maldonado ya es una pelea que también tenemos que dar en las plazas y en las calles. Mucho más en un momento donde las instituciones del Estado son una traba permanente para encontrar a Santiago. Primero Otranto, investigando cualquier hipótesis delirante, no se le puede decir hipótesis, faltaba Otranto que diga que se lo llevó un ovni, un insulto permanente a sus familiares, a toda la comunidad que lo busca, al pueblo mapuche, todo este invento de campañas racistas también contra el pueblo mapuche, y logramos esa remoción y a partir de ahí, bueno, surge esta convocatoria unitaria al segundo mes. Entendemos que ahora, vemos que el juez Geral está
está como tomándose su tiempo, lo vemos también un poco como preocupante, porque no es cualquier caso, no es cualquier tipo de causa, hay una persona desaparecida y entonces estamos acá en la calle, que es el lugar que encontramos, donde muchos que queremos que aparezca Santiago venimos a hacer fuerza para colaborar con esa pelea. ¿Por qué decís que se está tomando su tiempo? La familia, sin embargo, está conforme, de hecho se comunicó con ellos. Sí, efectivamente la familia, además también tengo entendido que se van a reunir prontamente, pero pasó una semana y es todo como muy lento. Lo que planteamos es estar alertas, porque tampoco se puede tomar un mes para leer toda la causa, porque en ese tiempo Santiago sigue desaparecido, es muy peligroso, cada vez que pasa más tiempo es más preocupante. ¿Te sorprende la cantidad de gente que vino teniendo en cuenta lo que pasó en la marcha anterior? Sí, es muy positivo que la gente sabe que realmente hay muchas provocaciones a aquellos que luchamos y que los que estamos peleando por Santiago estamos acá, venimos con nuestros trapos, también venimos con nuestras banderas, sabemos que el macrismo provoca mucho, pero al mismo tiempo este es un país que tiene enormes reservas de lucha, que no se deja derrotar fácilmente y que no se deja imponer el miedo, porque hay una gran campaña, primero del miedo de que si vas a una marcha te llevan preso, que hay que aprender a organizarse mejor y que eso no pase, para evitar, digamos, todas las provocaciones macristas, y al mismo tiempo una campaña de prejuicios muy fuerte, muy fuerte. Si sos mapuche, para el gobierno sos terrorista. Si luchás o te tapás la cara, también sos un terrorista, un vago. Hay muchas ideas prejuiciosas dando vuelta, también muchas ideas prejuiciosas horribles sobre el propio Santiago y sus familiares, muchas mentiras, y creo que acá estamos los que no nos dejamos que nos mientan y que somos parte de mostrar esa otra realidad de un país que pelea. ¿Qué pensás que pudo haber pasado con Santiago? Creo que eso es lo que tiene la responsabilidad del Estado para decirlo, porque Santiago desapareció en el marco de un operativo de la Gendarmería y me parece que al negarnos tanta información y al hacer tantas campañas de prestigio llevan a obligar a que la sociedad especule. Creo que no hay que especular, creo que la justicia nos tiene que decir, la Gendarmería tiene que terminar de declarar y ser investigada para poder saber qué pasó con Santiago. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Escuchábamos las palabras de Manuela acerca de esta convocatoria que es masiva. Miles de personas se acercaron hoy a la plaza de distintas organizaciones sociales, también de organismos de derechos humanos. Hay partidos políticos también, pero todos con el mismo objetivo, tener una respuesta, sobre todo ante la esperanza que se abre al haber un cambio en la causa. Recordemos que el juez Otranto no está más, que había mucha disconformidad con cómo estaba llevando adelante la investigación y ahora comienza una nueva investigación que será llevada a cargo por otro juez que sí está en contacto con la familia, y esto es importante, que puedan trabajar en conjunto. Bien, escuchamos recién lo que decía Manuela y hablaba de la celeridad en la causa, ¿no? Lo cierto es que el 28 de septiembre el juez Geral tomó posesión de la causa, la está leyendo, tiene más de 2000 fojas, es una investigación muy compleja, la del habeas corpus y también la de la desaparición forzada, ¿no? Pero está manejando la del habeas corpus y por lo tanto, bueno, acaba de instalarse, es decir, ha tenido una comunicación telefónica con la familia, de hecho ayer en comunicación exclusiva con ustedes, ¿no? Estaban ayer por la tarde, Sergio Maldonado decía, la realidad es que nosotros no hemos viajado todavía, por eso no hubo contacto, pero en principio respaldan la calidez humana que ha tenido este juez y por lo tanto le dan el tiempo que merece, ¿no?, esta situación. Claro, y ayer fue importante lo que dijo Sergio Maldonado, Agustina, porque él reconoció que ya existió una comunicación telefónica y la definió como una comunicación muy humana, la que tuvieron Gustavo Geral con Sergio Maldonado. Recordemos que Sergio Maldonado es el de la familia, el que lleva adelante la búsqueda, el que habla con los medios de comunicación. No hay que olvidarse de Estela Maris y Enrique, que son los padres de Santiago Maldonado, que tengo entendido que la madre está allí en la plaza. ¿Qué sabes? No lo hemos visto todavía, aparentemente iban a estar presentes también los otros hermanos, ¿no? Claro. Eso es la información que ha trascendido, todavía no los hemos podido ver en el escenario. Claro, ¿no? ellos están en la ciudad 25 de mayo, donde es oriundo Santiago, han hablado... solo una vez han hablado con los medios de comunicación y recuerdo que Estela Maris dijo en algún momento, yo no quiero ver, o que se acostumbre, ver la foto de mi hijo en un mural o en una bandera. Lo quiero vivo y lo queremos acá. Por eso me imagino también lo que debe estar pasando
lo que deben estar pasando ambos, el padre y la mamá, que quieren ver a su hijo vivo cuanto antes. Por eso la respuesta la tiene que dar la justicia y la tiene que dar el Estado. No puede ser que todavía todo el peso del Estado no haya caído sobre los responsables de la desaparición de Santiago. Esto hay que remarcarlo una y otra vez. Bueno, antes de ayer habló por última vez al respecto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Sí. Cuando la escuchábamos, ella decía, bueno, queremos saber de una vez por todas qué es lo que pasó con Santiago Maldonado. Por supuesto, sobre ella pesa la responsabilidad, ¿no?, que la ha depositado con toda su fuerza Sergio Maldonado ya hace un tiempo, pero tampoco se ha visto otro accionar, otro movimiento, ¿no?, por parte de la ministra. Falta que den algunos pasos al respecto, ¿no? En un primer momento, con la defensa de la Gendarmería, aún sin conocer cómo habían sido los detalles, y contamos esto porque fue parte de lo que ha sucedido a lo largo de estos 2 meses. Y bueno, y ahora tratando de encauzar la investigación hacia otro lugar, con un nuevo juez, como decíamos, que hace 4 días que está en posesión de esta causa, pero la ministra de Seguridad todavía no ha podido dar respuesta sobre este tema. Sí, tengo entendido que desde algunos sectores la crítica está puesta en cómo no hubo un contacto también del propio presidente o de la propia ministra para con la familia. Sergio Maldonado lo dijo también en la marcha anterior, le pidió, así arriba del palco, pidió la renuncia de la ministra. Por eso hay mucha expectativa a ver sobre el discurso que brindará hoy el hermano de Santiago Maldonado a las 5 de la tarde, si va a volver a pedir la renuncia de la ministra o no. Lo que tenemos entendido es que el Ministerio de Seguridad de la Nación, como actuó hasta ahora, hizo una investigación interna a través de funcionarios del Ministerio, fue citando a los gendarmes y empezó a interrogarlos sobre qué habían hecho ese día. Bueno, con esas declaraciones que hizo el Ministerio, se las llevó al juez Otranto. Y el juez Otranto, con esos nombres, empezó a citar a los gendarmes. Bueno, ahora con Gustavo Geral, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Es probable que esta semana ya haya una reunión entre Sergio Maldonado y el magistrado. Y estamos también ante la expectativa de las medidas que pueda llegar a tomar Gustavo Geral. A ver cómo va a citar, en calidad de qué va a citar a los gendarmes, como indagatoria o en calidad de testigos. Eso también es muy importante. Totalmente. Y además destacar algo que vos estás mencionando respecto a esta investigación interna, que tiene que ver con, lo que ha denunciado también desde un primer momento Sergio Maldonado. Él dice, nosotros llegamos a Esquel el 5 de agosto, 5 días después de la desaparición de mi hermano, y a nosotros nos empezaron a seguir. Estaba conversando con alguien por teléfono y esa persona tartamudeaba y se quedaba de alguna manera intimidado, cortaba, se estaba refiriendo a una persona que estaba brindando algunos datos, ¿no? Pero ha sido reiterativo en este sentido, en decir que Gendarmería había realizado actos de inteligencia de manera ilegal. Y por eso también es tan importante la medida de prueba que se ha tomado respecto de las antenas, los GPS de, por un lado, las camionetas, de las 2 camionetas que participaron del operativo, pero también de los teléfonos celulares de cada uno de los gendarmes en el lugar. Está clarísimo que había muchísimos gendarmes con teléfono, porque hay imágenes que así lo demuestran. Había incluso varios de ellos que estaban grabando, que estaban tomando imágenes, porque se han conocido también esas imágenes. Y lo que intentan determinar ahora es en dónde ubican, según el encendido de las antenas, ¿no?, dónde ubica a cada uno de los gendarmes para poder establecer las responsabilidades. Porque recordemos que al día siguiente algunos de ellos regresan al lugar. Entonces, eso es muy importante para saber quiénes fueron los que efectivamente regresaron y por qué. Bien, Agus, vamos a hablar nuevamente en contacto, estamos con Paula Avellaneda. Paula, adelante. Escuchar las voces de distintas personas pertenecientes a partidos políticos o no, que estuvieron acompañando durante estos 2 meses. Y en este caso estaba con nosotros Nicolás del Caño. Gracias por acompañarnos. Sí, bueno, a 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, estamos una vez más aquí presentes y en primer lugar destacar la presencia de tanta gente aquí en la plaza, como también se van a dar las movilizaciones en todo el país, porque ha sido lo único que ha permitido hasta ahora poder lograr que los testimonios de la comunidad en su momento se dieran frente al juez y también que siga el caso de Santiago Maldonado presente, porque lo quieren desaparecer también a Santiago de los lugares de trabajo, de los lugares de estudio, de los medios de comunicación. Hay persecuciones a quienes hablan de Santiago, a quienes pegan un cartel en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Por eso es muy importante la movilización. Más allá de que ahora ha cambiado el juez,
aunque la fiscal sigue estando a cargo, hay que mantener la movilización, es lo más importante, es el camino que tenemos para lograr que se haga justicia, para quebrar el encubrimiento y la impunidad. Realmente, bueno, en el día de ayer me dio mucha bronca que Patricia Bullrich estuviera tuiteando, diciendo que estaba en timbreos, hablando de cualquier cosa de la campaña electoral, sin dar una respuesta de dónde está Santiago, siguiendo en su cargo. Por eso seguimos también exigiendo que se vaya Patricia Bullrich, que Nocetti siga como si nada. Realmente una impunidad enorme. Y el propio presidente Mauricio Macri dijo, al ser consultado sobre su valoración acerca del desempeño de Patricia Bullrich, que estaba muy conforme con lo hecho en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Por eso comprendemos que Sergio, que su familia tengan esa desconfianza hacia el gobierno, que ha hecho mucho por el encubrimiento, por la impunidad en este caso de la desaparición de Santiago. Así que nosotros vamos a mantener esta movilización en forma permanente, no solo aquí, no solo ahora que se cumplen 2 meses, sino todos los días. Nos parece muy importante, y también decir que hay distintas expresiones, organismos de derechos humanos que tienen distintos recorridos, organizaciones políticas diversas. Entonces acá no se puede hacer una acusación de una utilización política, porque la utilización política es por parte del gobierno, y el hecho político fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? En el marco de esa represión. ¿A qué tipo de persecuciones te referís? Bueno, persecuciones como vimos en las escuelas, a docentes, a propios estudiantes. El otro día, por ejemplo, estuvimos en Campana, en la escuela normal, donde algunos de los estudiantes le habían hecho actas por pegar cartelitos con la cara de Santiago Maldonado, por hablar con sus compañeros. Lo mismo recordemos lo que sucedió con docentes que fueron sacados por la policía, por la fuerza de su lugar de trabajo, también por hablar de Santiago Maldonado. Compañeros de fábricas como Mondelez que fueron suspendidos por hablar de Santiago Maldonado, por llevar un cartel de Santiago Maldonado. Entonces me parece que tenemos que mantenernos firmes, no podemos permitir esta persecución y que desaparezcan a Santiago. Entonces creo que el camino de la movilización y lo que se está viendo hoy, a pesar de la amenaza del mal tiempo, es muy importante, y todo el pueblo argentino tiene que tener conciencia de que ese es el camino que tenemos para lograr la aparición con vida de Santiago. Se abre una nueva investigación, ¿hay optimismo? ¿Crees que se puede llegar a saber qué pasó con Santiago? Mirá, como te decía recién, que haya cambiado el juez todavía no ha significado hasta el momento que tengamos un avance, ¿no? Sí, creo que el juez tiene que apuntar claramente hacia la Gendarmería, que todos los indicios, todas las pruebas marcan a las claras que fue la Gendarmería, e inclusive no solo lo que se hizo, sino lo que no se hizo también fue para encubrir a la Gendarmería. Entonces creo que hay que apuntar a eso, pero nosotros tenemos confianza en la movilización y en la organización del conjunto de los organismos de derechos humanos, de la familia y de todo el pueblo que los viene acompañando, porque sabemos también que hasta ahora la justicia fue responsable no solo de la represión de ese día, de las órdenes, sino también del encubrimiento. Entonces nuestra confianza y nuestra expectativa está en la movilización, y también hay que decir, la fiscal Ávila sigue estando en la causa, ¿no? Y también ella es responsable de esta situación. Es importante destacar de la manera pacífica que se está llevando adelante esta marcha. Sí, bueno, yendo a lo que vos decías de las persecuciones. Hace un mes vimos una movilización multitudinaria y también vimos una feroz represión que se dio luego a partir de la provocación de la policía. Y creo que hay que destacar que la movilización que se da es una movilización muy importante, ¿no? Por eso tenemos que estar atentos a cualquier tipo de provocación que quieran hacer para empañar la manifestación, ¿no? En algunos medios surgió una nueva foto donde dicen que se habría visto a Santiago Maldonado. ¿Crees que esto tiene que ver con intenciones de desviar la investigación? Y no nos extraña, ya han dicho tantas cosas durante todos estos 2 meses que no extraña que ahora aparezca esto. Lo que creo es que ya eso tiene un descrédito en el conjunto de la población enorme, porque ya nadie cree en esas mentiras. Todos sabemos que fue la Gendarmería, inclusive desde el propio gobierno se quiere dejar como que fueron algunos gendarmes sueltos y no parte de un operativo comandado por Nocetti, que sigue en su cargo, ¿no? El segundo del Ministerio de Seguridad.
todo un operativo para cuidar los intereses de Benetton, digo, que tiene una propiedad de 1 millón de hectáreas en la Patagonia, que es equivalente a 40 veces la ciudad de Buenos Aires. Digo, esos son los intereses que ellos están cuidando, y por eso, digo, ya pasaron 2 meses y sabemos que ya hay muchas evidencias de que la Gendarmería fue la que tuvo que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, con el encubrimiento también de su propio accionar. Entonces creo que todas estas mentiras ya no hacen mella en muchos sectores de la población, y que tenemos que, ante cada hecho de estos, tenemos que volver a manifestarnos, tenemos que hacer desde las propias redes sociales, cada una de las personas que está comprometida, verdaderamente tenemos que salir a desmentir esto con las pruebas que hay hasta el momento, y tampoco dejar que el gobierno se desligue diciendo que fueron 2 gendarmes aislados o 3 gendarmes aislados o 7 o los que sean de forma aislada, y no la institución que, como dijo Bullrich, dijo que no iba a tirar gendarmes por las ventanas porque lo necesitaban para el plan que ellos tienen, que es un plan contra el pueblo trabajador, y están dispuestos y lo necesitan para la represión. Eso es lo que hay que tener en claro. Se sospecha mucho de un enfrentamiento con uno de los gendarmes que tenía la cara golpeada, inclusive se hablaba de algún rasguño. ¿Vos tenés alguna opinión formada al respecto acerca de qué pudo haber pasado? Mirá, lo que podemos nosotros decir es lo que dicen los propios testigos. Es decir, que Santiago fue llevado por la Gendarmería, eso es lo que podemos decir. Después, cada una de esas cosas se tendrán que esclarecer, ¿no? Pero me parece que acá hay un hecho incontrastable, que es que el testimonio fue muy claro, inclusive testimonio de Matías Santana, entre otros miembros de la comunidad. Él lo dijo muy claro: yo puedo dar testimonio ahora con mi propia identidad, a cara descubierta con el juez, porque me siento fortalecido a partir de la movilización. Estuvieron allí, cuáles fueron los gendarmes que bajaron al río. Bueno, se van viendo datos, pero acá hay una impunidad enorme. Cuando entraron a hacer este allanamiento, por ejemplo, en el pull-off, ¿no?, allí en la comunidad, en los territorios, recordarán ustedes que el propio Matías Santana estuvo precintado durante horas. Estuvo como 8 horas precintado. Eso es completamente ilegal. Y eso no se dice nada. Todos los libros de la propia Gendarmería están fraguados. Inclusive los libros esos decían que varios de los gendarmes volvieron, el operativo terminó a las 18 horas. Dice que volvieron a las 5:30 de la mañana. ¿Y qué estuvieron haciendo? Y en uno de los móviles que estuvo dentro de la pull-off. Entonces son todas cosas que van apareciendo a cuentagotas, pero que van marcando a las claras la responsabilidad de la Gendarmería. Cada vez tenemos más indicios, más pruebas, que fueron ellos los responsables de la desaparición de Santiago. Así que no queda otra que la movilización popular, que la organización de los organismos de derechos humanos, de todo el pueblo argentino, para que verdaderamente rompamos y quebremos la impunidad, el encubrimiento por parte del gobierno, y que la responsabilidad de la Gendarmería quede muy claro que fue Gendarmería, y que están para eso, para reprimir al pueblo trabajador, y no que fueron algunos gendarmes descolgados. Muchísimas gracias, Nicolás. Otro testimonio en esta movilización, que en minutos vamos a escuchar la palabra de los familiares sobre el escenario. Está todo muy bien organizado. De hecho, recién aparentemente una persona se descompuso, inmediatamente hicieron lugar y ya está viniendo equipo médico a asistirlo. Así que hasta el momento todo se desarrolla en completa normalidad, todo es muy tranquilo, muy pacífico, a pesar de la cantidad de gente que hay en Plaza de Mayo. Paula, muchas gracias, muy buenos testimonios, y vamos a estar atentos a lo que ocurra a las 5 de la tarde, porque es la hora fijada donde va a hablar Sergio Maldonado. Muchas gracias.
Bien, cambiamos de tema para sumar al ámbito internacional. No habíamos dicho, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, se está realizando esta marcha, en otros puntos de nuestro país también, pero la pregunta que se hace todo el mundo, ¿dónde está Santiago Maldonado?, se plantea en distintos idiomas. Y también lo han hecho en Berlín. Estamos a través de Skype en comunicación con Luis Tomé, es un argentino en Berlín. Le damos la bienvenida, Luis. Muchas gracias por atendernos y preguntarte en primer lugar cómo se ha desarrollado este pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado en Berlín y en dónde. Gracias por la atención a ustedes. En Berlín venimos organizando una serie de manifestaciones. Hoy se organizó otra en la Puerta de Brandenburgo, que es el sitio más emblemático de Berlín. El mes pasado habíamos organizado otra manifestación frente a la Embajada Argentina, donde entregamos un petitorio, entregamos una carta, donde explicamos o pedíamos al embajador y a las autoridades argentinas un poco de aclaración sobre el tema. Lógicamente hasta hoy no hubo ni siquiera una respuesta de cortesía. Lógicamente esto significa que vamos a aumentar la presión y vamos a sumarnos al clamor que existe no solamente en Argentina, sino en distintas capitales de Europa para seguir pidiendo y seguir preguntando dónde está Santiago Maldonado. Ahora, Luis, me gustaría saber cómo comienzan ustedes a enterarse de la noticia sobre un desaparecido, sobre Santiago Maldonado y que esto ocurrió en el sur de la Argentina. ¿Cómo te llega a vos ese dato? Claro, nosotros como argentinos estamos en contacto estrecho con los medios argentinos que lógicamente denuncian este tipo de cosas. Y esa fue la primera información que tuvimos. Después, lógicamente, fuimos enterándonos por otros medios. Lamentablemente no por la prensa mainstream o los medios mainstream de Alemania, que hasta el momento han callado bastante cómo es la situación en Argentina. Incluso los momentos donde hubo represión, no se informó mucho realmente. Y es llamativo el giro de la prensa mainstream, los medios mainstream, el giro que ha tomado ahora, donde algunos de ellos plantean que Macri se equivocó, que Macri subestimó este asunto de la desaparición de una persona. Y ahí un poco ellos son sensibles con respecto a eso. O sea, pueden apoyar la política neoliberal, pero cuando ya se trata de una cuestión de derechos humanos o un delito, digamos, como es este tan flagrante a los derechos humanos, que es la desaparición de una persona, lógicamente ahí empiezan a pensar de otra forma y empiezan a hacer presión también sobre el gobierno argentino. Cosa que lógicamente saludamos fervorosamente, que la prensa alemana haya tomado nota de la cosa y que continuamente estén apareciendo, no sé si diariamente, pero cada 2 o 3 días aparecen notas en la prensa alemana sobre el caso Maldonado. Luis, es muy acertado lo que destacas, ¿no? Vamos a darle importancia a la presión internacional cuando se trata de temas que involucran los derechos humanos, en este caso la aparición de Santiago Maldonado. Y la pregunta también es, ¿qué sucede con, por ejemplo, en este caso, los alemanes, cuando ven un grupo de argentinos que están reclamando por una causa? ¿Se acercan, se involucran, preguntan? ¿Cómo toman esto en un escenario propio? Bueno, hay que tener en cuenta que la Puerta de Brandenburgo es un lugar muy transitado por turistas y la gente que está ahí, en general, digamos, no participa mucho de la actualidad concreta. Lógicamente, la cuestión de hacerlo en la Puerta de Brandenburgo tiene un efecto más a nivel de la prensa. Y ahí sí que encontramos un montón de respuestas y un montón de ecos, gente que se acerca por otros medios y que pide participar también en las manifestaciones. Por ejemplo, hoy tuvimos un montón de personas que yo no había visto nunca antes, que se enteraron por los medios y se llegaron hasta ahí. Creo que es un paso pequeño pero importante, nuestro granito de arena para seguir luchando por esta causa de Maldonado, ¿no? Mira, Luis, mientras te estamos escuchando atentamente, estamos viendo las fotos de la manifestación que ustedes llevaron adelante, no solo en Berlín, sino también en muchas partes del mundo. Y ayer hablábamos también con una argentina en Milán y te formulo la misma pregunta. ¿Qué le dirías a la familia Maldonado en este momento tan difícil que están transitando? ¿Qué mensaje le querés enviar desde Berlín a la familia? En principio un mensaje de solidaridad, que ya lo estamos demostrando con nuestra acción, y después, bueno, es un caso muy difícil y es difícil ponerse en su situación
de la pérdida de un hermano o de un hijo, ¿no? A pesar de que muchos vivimos ese tipo de cosas, yo creo lo más importante y lo más valioso para ellos, que ellos tienen en este momento un montón de la población que los está apoyando, un montón de gente, no solamente en Argentina, sino en el exterior, que se hace eco de su reivindicación, que aparezca Santiago Maldonado con vida. Creo que eso es lo más importante y lo más valioso que tiene en este momento. Si eso sirve para recuperar a Santiago Maldonado, no lo sé, pero haremos lo posible para que sea así. Luis, preguntarte, ¿qué es lo que llega? Vos decías, ¿no? El mainstream no ha sido tampoco tan abundante, pero ¿qué información llega allá? ¿Cómo se informan al respecto? ¿Con respecto al caso decís o con respecto al caso? Con respecto a... No, al caso. Bueno, hay algunos periódicos que informan bastante exhaustivamente y depende de la tendencia política que tenga el periódico. Por ejemplo, tenemos el caso de la Süddeutsche Zeitung, que es un periódico acá le dicen liberal de izquierda, que es, podríamos decir, centro-izquierda, que ha hecho unos muy buenos análisis y sobre todo sobre la historia de este caso, donde se remonta incluso al tiempo de la colonia, de la independencia y después de la intervención de la familia Benetton ahí en la apropiación de tierra de los mapuches. Y hay otros artículos, por ejemplo, he leído ahora un artículo de la Deutsche Welle, que es la televisión pública para el extranjero, donde hace un análisis muy superficial y tratan un poco de desvincular la responsabilidad de Macri en todo esto. Por eso es un espectro muy grande dentro de esta prensa que según cuál sea el diario o cuál sea el medio, tiene una visión distinta. De acuerdo a toda esa información que has recibido, ¿cuál es tu análisis concreto con respecto a la investigación, si es que conoces todos los detalles, ¿no?, que se ha llevado a cabo hasta ahora, teniendo en cuenta que se removió al juez principal de la causa? Bueno, en principio yo creo que visto desde Alemania, visto desde el lugar de un alemán común, es una burla al Estado de Derecho que lo que está pasando en este momento. Por eso es importante, y yo creo que por eso están publicando los diarios en este momento, pues tan evidente este rompimiento del Estado de Derecho, que yo diría, incluso lo diríamos desde afuera, es típico de una república bananera, ¿no? Bien, Luis, muchísimas gracias por este contacto con C5N. Vamos a estar en comunicación más adelante. Sí, adelante. Y a lo largo de toda la tarde vamos también a comunicarnos con otras partes del mundo para ver qué es lo que sucede, ¿eh? Ayer en Remix de Noticias hablábamos con Milán, con una argentina, con Patricia, y también nos adelantaba lo que iba a pasar hoy. Claro, totalmente, porque aparte tengamos en cuenta lo que sucede en Milán, ¿no? Es uno de los lugares principales de los negocios de Benetton, que es casualmente el dueño de las tierras que la comunidad Pulloff está reclamando en el sur. Bueno, todo tiene que ver con todo finalmente. Sí, las tierras de Benetton, nosotros en nuestro viaje con C5N, viajando desde Esquel hasta el punto en conflicto, lo hicimos en camioneta. Y parte de los integrantes de la comunidad me decían, mira, desde acá hasta donde vamos a llegar, todo esto, bueno, es propiedad de Benetton. Lo que reclama la comunidad Pulloff y las comunidades indígenas del sur argentino es una porción de tierra, ¿no? Para allí forjarse, para crear sus comunidades. Y con respecto a esto, te comento lo que pasó en ese procedimiento donde a Sergio Maldonado el juez Otranto no le dejó pasar. Recordemos que Otranto fue criticado por la familia Maldonado, pero después, con el correr de algunos días, también fue criticado por el propio gobierno, por la lentitud en que se llevaba adelante la investigación. Y recuerdo, cuando estábamos al costado de la ruta, cubriendo ese allanamiento, el juez lo ordenó para encontrar pertenencias de Santiago, como la mochila, los celulares, y cuando pasa Sergio Maldonado por delante nuestro, todos creíamos que sí, que él iba a formar parte de ese allanamiento, por lo menos iba a estar a un costado del juez. Y a los pocos minutos lo vemos venir, se baja de la camioneta, nosotros ahí lo transmitíamos en vivo, y nos dice, Otranto no nos dejó pasar. Bueno, al parecer hubo un cruce entre ambos y eso molestó muchísimo a la familia. Bueno, a partir de ese momento, ya a los pocos días, se iba a realizar la audiencia en Rawson por la recusación, a eso me refiero, y el día viernes, el día sábado,
ya quedó desplazado. Bueno, es importante destacar que este allanamiento que estás mencionando no sucedió al día siguiente ni en la semana siguiente, sucedió hace apenas 3 semanas. Llevamos ya 2 meses de desaparición de Santiago Maldonado, por lo tanto lo que vos mencionás sobre la celeridad en los rastrillajes, que además fue acusado el juez Otranto de rastrillajes parciales, bueno, queda en evidencia, ¿no? Pero por otro lado, uno de los temas que ha precipitado la salida del juez Otranto de esta causa tiene que ver con las declaraciones que él mismo esgrimió, ¿no? Por lo cual se lo ha acusado de parcialidad. Él había dicho, bueno, la hipótesis más razonable es que se hubiera ahogado quizás Santiago Maldonado en el río. Y eso lo ha sostenido públicamente, lo dijo en una entrevista, fue lo que le valió entonces el pedido de recusación por parte de la familia. Vos, Adrián, llegaste hasta el río. ¿Qué es lo que se puede percibir? ¿Qué es lo que se puede inferir? ¿Y qué es lo que hay en esa zona? Mira, nosotros cuando llegamos a la Ruta 40 para hacer la reconstrucción con Matías Santana, que después lo podemos mostrar si el productor así lo desea, primero ellos no nos dejaban llegar hasta el río. Por una decisión de la comunidad, nos dijeron que la nota la hagamos entre la ruta y el puesto de seguridad, donde allí Santiago Maldonado durmió la noche anterior a la represión. Y cuando llegamos, ya a las pocas semanas, a los pocos días, nos permitieron el ingreso. Fuimos con una cámara, hicimos un informe, llegamos hasta la orilla del río. Mira, y la verdad, me acordaba, en el momento que relataba y hacía el informe, me iba acordando porque ellos empiezan a enterarse que faltaba una persona. Claro. Empiezan a ver que faltaba Santiago, y ahí empiezan a buscar ellos en esa zona. Si se hubiese ahogado, como dijo el juez Otranto, se hubiese quedado allí, flotando. Bien, y de hecho ahí consta un mensaje que se le envía a la mujer de Jones Guala, donde dicen que le faltaba a un compañero, ¿no? ¿Pudiste ingresar también a ver cómo es la vida en la comunidad? ¿O esa parte no han permitido verla? Mira, pudimos ir de esa comunidad, de la comunidad Pulov, a la que respaldaba a Santiago Maldonado. Sí, estuvimos hablando con muchos de ellos, no ingresamos a sus casas, pero sí fuimos a otra comunidad, Vuelta del Río, que queda a 15 minutos, pudimos ingresar con el móvil, y ahí es donde la comunidad, cuando llegamos, ellos quisieron hacer una denuncia. Ajá. Porque en el momento que Otranto realiza el allanamiento en la comunidad Pulov, también él ordena un allanamiento en la comunidad Vuelta del Río, un allanamiento también muy violento. Lo que nos contaban los habitantes de la comunidad Vuelta del Río, que a las 6:30 de la mañana comenzaron a escucharse los ruidos de los helicópteros, bajaban efectivos prácticamente en la cima de la montaña y entraban a las casas de estos habitantes, los hacían acostar en el suelo, los esposaron durante muchas horas, no los dejaban ir al baño y les preguntaban, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Y ahí, frente a tu pregunta, Agustina, ahí pudimos ver cómo vive esa comunidad. Ellos también luchan por un pedazo de tierra en las hectáreas que tiene Benetton ahí en la provincia de Chubut, pero ellos estaban muy con mucha bronca y tristeza por lo que habían vivido unas horas antes a través de ese procedimiento. Si te parece, retomamos esto más adelante para entender cómo realmente viven estas comunidades, que es donde se ha generado, ¿no?, el comienzo de todo, que fue la causa que Santiago Maldonado fue a apoyar, ¿no?, que ese fue el comienzo de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero ayer, como decíamos, entrevistaron de manera exclusiva a Sergio Maldonado, que va a ser orador en algunos instantes. A ver qué fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué fue lo que repasó ayer en exclusiva con C5N? No, se entregó, es lo que dije desde el principio. Y después lo confirman cuando van los testigos. O sea, no cruza el río. Se queda ahí y se entrega. 3 gendarmes le pegan y se lo llevan, mientras otros están mirando. Entonces, por eso digo que no es un hecho aislado, no es un solo gendarme, son varios. Por supuesto, pues son ellos quienes se lo llevaron. Sí, pero está confirmado, no es que yo lo pienso. Digamos, no hay otra fuerza u otra razón u otra gente que ingresó ahí. Fueron ellos, o sea, la respuesta está ahí. Que hace 2 meses que Santiago no está con nosotros.
Ese es el principal motivo, el resto es todo secundario. Cómo se vive mal, muy triste, mucha congoja, mucho sufrimiento. Todo el día ahora va pasando más rápido, antes eran eternos los días. Es un dolor que no se puede describir, por ahí el que haya pasado algo similar lo puede comprender. Es difícil. Bueno, sí, la entrevista transcurría ayer con Juan Cruz Clemente, nuestro compañero, y Juan Cruz también le preguntó sobre lo que iba a pasar esta tarde, y al parecer Sergio Maldonado va a leer una carta, ¿no? Una carta que escribió Sergio para su hermano, que se encuentra desaparecido. Agustina. Bien, si te parece vamos a hacer una muy breve pausa porque se espera en minutos entonces el discurso, como bien decís, de Sergio Maldonado, que aparentemente también va a ser una respuesta a una carta que encontró que le había escrito su propio hermano hace ya algunos años, me parece que había dicho unos 3 años, y que le ha dado melancolía. Dijo en la ocasión anterior, le hice un pedido al gobierno, y en esta ocasión quiero hablarle a mi hermano porque sé que está vivo. Él dice, está vivo, se lo llevó Gendarmería. Ellos saben dónde está y mi hermano tiene vida. Vamos